Vamos a orar, hermanos. Rey eterno, Señor, este pueblo que está aquí reunido en esta tarde, gozándonos de este día que tú nos has regalado, venimos, Señor, con un corazón humilde, pero un corazón que reconoce la necesidad que tenemos de ti. Señor, por eso pedimos de tu Espíritu Santo, porque vamos a abrir tu palabra y vamos a estudiarla y vamos a meditar en ella. Y necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones para guiarnos a toda verdad, que nos confirmes en ella y nos edifiques para la gloria de Cristo, nuestra cabeza. Oh Señor Dios Todopoderoso, glorifícate hoy en la salvación de pecadores. Glorifícate hoy, Señor, confirmando a tu pueblo. Glorifícate hoy en todo lo que hemos de hablar y escuchar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro gran y sumo sacerdote. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos y amigos. Y abrimos nuestras Biblias, la epístola a los Hebreos, capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El autor entonces, como hemos visto, ha iniciado aquí en este capítulo y en este versículo 6, el segundo gran punto de esta epístola, de este sermón. Su deseo, el deseo de este pastor era que estos judíos que se habían convertido al cristianismo unos años, unas décadas antes, pudieran recapacitar de todos sus temores y todas las dudas que tenían con respecto a la superioridad de su fe. No solo, como hemos visto, ellos debían entender las calidades superiores del mediador que tenían ellos como cristianos delante de Dios, sino que ellos también debían entender la superioridad del pacto, del cual ellos habían sido hechos partes por su fe en ese mediador. Y como hemos visto en las últimas semanas, para el autor era sumamente importante que estos hermanos entendieran esto segundo también, este pacto del cual ellos ahora eran parte, del cual sus contemporáneos judíos los estaban molestando y burlándose de ellos, y al cual aquellos apóstatas habían despreciado y se habían vuelto más bien al primer pacto. Todo el punto del autor con ese término que vemos ahí en el versículo 6 de mejor pacto era argumentar que este nuevo pacto era eso, mejor, pero no porque tuviera una mayor plenitud, ni una mayor evidencia, ni una mayor eficacia espiritual sobre el primero. El punto del autor es que ese segundo pacto era mejor porque era sustancialmente distinto al primero. Eso es sumamente importante, hermanos, que lo tengamos presente. Y eso lo vimos nosotros con el uso que hace el autor de ese término a lo largo de toda la epístola. Ese término mejor lo vimos la semana pasada. Así como Jesús es mejor que los ángeles, no porque Él es el más maravilloso entre ellos, sino porque como el Hijo de Dios es sustancialmente mejor y distinto a ellos. Así como las cosas que pertenecen a la salvación son mejores y sustancialmente distintas a las cosas que no pertenecen a la salvación, y así como la patria que anhelaron los patriarcas de Israel era sustancialmente distinta a la patria en la cual vivieron, asimismo es mejor este segundo pacto sobre el primero.
De nuevo, no porque fuera más pleno, ni más evidente, ni más eficaz espiritualmente, sino porque era sustancialmente distinto. Es por eso, argumenta el autor, que el primero era inferior al segundo. Y es por eso que argumenta el autor que el primero debía ser abrogado y se debía procurar un segundo pacto. Pero lo otro que hace el autor, y eso no lo hemos visto, para mostrarle la diferencia entre estos dos pactos, es decir, no solo lo hace con el uso de este término mejor, sino también lo hace usando las palabras o recordándole las palabras de aquella profecía en Jeremías 31, que llama a este segundo pacto un nuevo pacto. En griego existen dos términos para afirmar que una cosa es nueva: neos y kainos. Neos era el término que se refería o se usaba para referirse que algo era nuevo con respecto al tiempo. Es decir, por ejemplo, para decir que algo esta es la última moda, ¿ok? Ese es el término neos, para eso se usaba. Pero el otro término kainos era usado para decir que algo era nuevo cualitativamente con respecto a otra cosa. Por ejemplo, Pablo usa ese término kainos para hablar del cristiano como una nueva criatura en Cristo en 2 Corintios 5:17. Y el Señor Jesús usa ese mismo término kainos para hablar en Marcos 14:25 del vino que Él beberá con su pueblo en el reino de Dios. El cristiano no es una criatura similar a lo que era antes de creer. Así como el vino que Cristo beberá en el futuro con su pueblo en el reino de Dios es similar al vino terrenal. No, el cristiano es totalmente distinto a lo que era antes de creer. Kainos. Y lo mismo es el vino que Cristo beberá con nosotros cuando Él vuelva. Será totalmente distinto, cualitativamente distinto. Y adivinen cuál término es el que el autor les recuerda a estos hermanos, era este segundo pacto, kainos. Cualitativamente distinto al primero. No era la continuación del primer pacto, del antiguo pacto, no era similar a ese pacto, era totalmente distinto. Y ese es todo el punto del autor, hermanos. Todo el punto del autor es que estos hermanos debían entender que el primer pacto era totalmente distinto en sustancia y en calidad al segundo. Eso es lo que debemos entender y lo que nos debe quedar claro a nosotros. Su propósito entonces era que consolar a estos hermanos que estaban sufriendo, pensando que donde estaban ahora en Cristo era inferior a en lo que estuvieron antes. Su propósito era consolarlos para decirles: donde están ustedes es donde todo el mundo debería estar. Por lo tanto, volver atrás, volver al judaísmo, volver a ese primer pacto, a la luz de la revelación de Dios con respecto a este segundo pacto, sería una locura. Lo que hicieron esos apóstatas es una locura. Pero hay una razón que vamos a ver por la cual ellos la hicieron, por la cual ellos apostataron y volvieron a ese pacto inferior. Entonces, para confirmar la fe de estos creyentes, el autor va a citar a continuación el pasaje en Jeremías 31, versículos 31 al 34. Y su propósito es hacer una apologética, una defensa del nuevo pacto, de ese nuevo pacto en el que estos cristianos se encontraban ahora. Leamos entonces versículos 8 al 12. Dice el autor: porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.
Entonces, la pregunta que surge de este texto es la siguiente: ¿qué es lo que hace mejor a este segundo pacto comparado con el primero? ¿O qué es lo que lo hace sustancialmente o cualitativamente distinto del primero? Y la respuesta que da el autor está en el versículo 6. Este nuevo pacto no solo es mejor por el mediador que tiene, sino que es mejor también porque fue establecido sobre mejores promesas. Eso es lo que lo hace sustancialmente distinto al primero, sus mejores promesas. ¿Cuáles son entonces esas promesas que hacen de ese segundo pacto mejor que el primero? Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Y lo primero que afirma el autor es que una de las promesas sobre las cuales fue establecido este nuevo pacto y que lo hace diferente sustancialmente al primer pacto es su incondicionalidad. Esa es la primera promesa, su incondicionalidad. Y lo primero que debemos notar cuando leemos nuestro texto es cómo introduce el autor el versículo 8. Porque él dice, porque reprendiéndolos dice. Él no dice, como dijo el profeta, o como leemos en la Escritura, o como citó en el capítulo 4, Génesis 2:2, diciendo, como dice en otro lugar. No, él dice, porque reprendiéndolos dice. ¿Quién es el que dice? Dios. Dios es el que dice. Todo el punto del autor es que estos hermanos deben recordar lo que Dios había dicho en el pasado. Ellos se habían hecho tardos para oír la palabra de Dios, y por eso estaban dudando, porque no recordaban las promesas de Dios que Él había hecho en su palabra. Ellos debían recordar lo que Dios había dicho. Ciertamente Dios había hablado a su pueblo por medio de Jeremías, un profeta, pero fueron sus palabras, sus promesas para su pueblo. Y eran esas palabras en las cuales estos hermanos debían encontrar su consuelo. Y en esa misma cita, el autor en Jeremías dice, he aquí vienen días, les recuerda el autor. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo he aquí vienen días? El Señor. El punto del autor es que este nuevo pacto no era el invento de un hombre, no había surgido de la mente de un falso profeta, sino que había salido y originado en la mente de Dios. Este pacto fue establecido, inventado, surgió de la mente del Señor. Y trataba de todo lo que Dios haría en favor de su pueblo. Lo segundo que debemos notar es que en esa promesa de incondicionalidad era lo que marcaba verdaderamente la diferencia entre el primero y el segundo pacto. Esta es la principal y más evidente diferencia entre el primero y el segundo pacto, la incondicionalidad del segundo y mejor pacto. ¿Qué caracterizaba el primer pacto? Recordemos, Génesis 17. Dios hace un pacto con Abraham. En Génesis 17 le dice todas las promesas que le va a dar, una descendencia, una tierra y reyes. Y le dice, unos versículos más adelante, este es mi pacto y esto es lo que tú tienes que hacer si vas a permanecer en ese pacto. Usted se tiene que circuncidar, sus hijos y los hijos de ellos. ¿Por qué? ¿Qué pasaba si ellos no se circuncidaban? Si todo varón no era circuncidado de la descendencia de Abraham. Versículo 14 de Génesis 17, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. ¿Por qué? Ha violado mi pacto. Si se circuncida, es parte de mi pacto y recibe mis bendiciones y las promesas. Si no se circuncida, fuera. El pacto de la circuncisión hecho con Abraham era evidentemente un pacto condicional. En Éxodo 24 nosotros leímos lo que el pueblo le dice a Dios y le responde a Dios una vez que ha escuchado las palabras del pacto. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Por qué? Bueno, porque como leímos en Deuteronomio 28 la semana pasada, ese pacto en Sinaí era un pacto condicional. Si ellos obedecían, si ellos oían la palabra de Dios, la voz de Dios, y hacían todos los mandamientos que Dios les había dado, recibirían las promesas. Pero si no oyeren, vendían sobre ellos todas las maldiciones del pacto.
El pacto mosaico también era un pacto condicional. ¿Y qué del pacto davídico? Nosotros leímos hace unas semanas en el Salmo 132:12 lo que Dios le dijo a David. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, si sus hijos guardan el pacto, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. La condición para que la descendencia de David tuviera siempre un rey sentado en el trono era que ellos obedecieran la ley de Dios. Porque era un pacto condicional. La principal característica del pacto antiguo era su condicionalidad. Dios al mismo pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías, el que dio esta profecía del nuevo pacto, les dijo esto en Jeremías 7. Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Si ustedes quieren que yo sea su Dios y ustedes sean mi pueblo, escuchen mi voz y obedezcan. ¿Pero qué pasó? Jeremías 7, 23 y 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano sin cesar, pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Por ser el pacto antiguo un pacto condicional, y por ser Israel una nación naturalmente pecadora, rebelde, violaron el pacto. Ellos no escucharon la voz de Dios y violaron el pacto. Esto es lo que dice el autor a los Hebreos. Israel entonces no pudo gozar de todas las promesas que Dios les había dado en el pacto. No pudieron gozar de ellas. Pero ¿qué caracterizaría a este nuevo pacto que Dios haría con su pueblo? ¿Sería que iba a ser condicional como el primero? Todo lo contrario. Sería sustancialmente distinto. Sería mejor. Sería uno totalmente nuevo. Si hay algo que debemos notar en las palabras que cita el autor en Hebreos 8, es su monergismo. Monergismo viene de dos términos: monos, que es uno, y ergos, que significa trabajo. Literalmente monergismo significa solo uno trabaja. Este nuevo pacto, como leemos en Hebreos 8 y en Jeremías 31, no sería como el pacto antiguo que dependía de la obediencia de los hombres. En este segundo pacto Dios lo haría todo. Él sería de quien dependerían todas las cosas en este pacto, y por lo tanto no podría ser quebrantado, porque dependía única y exclusivamente de Dios. El único de quien dependería la realización y la obtención de las promesas del pacto sería del Dios santo, justo y verdadero, del Dios que no miente, del Dios que no es hombre para que se arrepienta. De Él dependían las promesas de este pacto. Y noten que eso es lo que implica la cita del autor de Jeremías, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Quién establecerá ese pacto? Dios. Versículo 10: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón yo las escribiré. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. La diferencia con el antiguo pacto es que en este nuevo pacto Dios lo haría todo. Él establecería este nuevo pacto. Y ese término establecería en el original implica que Dios haría todo lo que era necesario para que ese pacto se cumpliera. Él quitaría cualquier obstáculo que hubiera en el camino para que ese pacto no se pudiera cumplir. Él lo haría todo. Él sería quien establecería este pacto. Es por eso que el autor escoge ese término, para enfatizar ese poder perfeccionador de este nuevo pacto. No dependería del hombre, sino que dependería única y exclusivamente de Dios. Él lo haría una realidad. Es por eso que el pastor Alex dijo en la mañana que el evangelio verdadero cumple, es el único mensaje que cumple lo que promete. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje del nuevo pacto.
El pacto en que fue establecido por Dios, inquebrantable, incondicional. Por lo tanto, el Evangelio es el único mensaje que cumple lo que promete: vida eterna. Pero también el autor escoge ese término para enfatizar que no habrían condiciones para permanecer en ese pacto, ni para recibir las promesas que estaban añadidas a él. Dios lo haría todo, como vamos a leer en un momento, por causa de su santo nombre, sin requerir nada de su pueblo. El profeta Ezequiel es aún más explícito en mostrar esa incondicionalidad del pacto. Y quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 36. Vamos a leer una buena porción de ese texto, en Ezequiel 36. Necesito que pongamos atención a las palabras que usa el profeta. Ezequiel 36, versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Pues como se ha demostrado antes, dijo Thomas Patient, un pastor bautista, es imposible que el nuevo pacto pueda ser quebrantado, porque es un pacto absoluto, hecho sin ninguna condición que deba ser cumplida por la criatura. Porque ¿quién lo hace todo? Dios. Para que los pecadores pudieran ser salvos, se requería de un pacto totalmente distinto al primero. Uno establecido sobre mejores promesas. Y ese es todo el punto del autor, mis hermanos. Debido a la incapacidad espiritual humana de obedecer a Dios, de sujetarse a su ley, Dios debía hacerlo todo en este pacto. De otra manera sería imposible salvar al hombre. Y eso fue precisamente lo que Dios hizo en este segundo y nuevo pacto. Y por lo tanto es lo que hace muchísimo mejor a este pacto que el primero. Dios nos tomó, nos recogió, nos trajo, esparció sobre nosotros agua limpia, nos limpió, nos dio un nuevo corazón, nos dio su Espíritu Santo, nos hizo andar en sus estatutos y nos guardó de nuestras inmundicias. ¿Qué hicimos nosotros? Absolutamente nada. ¿Quién lo hizo todo? Dios. Sin pedir ninguna condición de nosotros. Él no nos dijo a nosotros: levanten la mano o hagan una pequeña oración. Él lo hizo todo por causa de su santo nombre, sin condiciones, por gracia e incondicionalmente. Aquel entonces que estuviera en este nuevo pacto realmente tendría la ventaja, porque Dios prometió hacerlo todo en este nuevo pacto para salvar a su pueblo. El Señor no iba a mentir. Por lo tanto, si Dios lo había prometido, es justamente lo que iba a ocurrir. Aquellos judíos, aquellos apóstatas que estaban atormentando a estos hermanos, estaban entonces, por implicación, al haberse ido aquel primer pacto, en un pacto de muerte y condenación. Porque el único pacto en el que puede un pecador ser salvo es en este. Y como cristianos, estos hermanos y nosotros debemos estar gozosos y firmes por causa de lo que Dios ha hecho en este pacto por nosotros.
La siguiente promesa que hace Dios en este nuevo pacto es una nueva naturaleza para todos sus miembros. Este es el pacto que haré con la casa de Israel, dice el versículo 10. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Dios le había dicho esto a Israel en la antigüedad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios, a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. El mandamiento de Dios a Israel es que su ley, este es un mandamiento de Dios, su ley debía ser parte de ellos. Es lo que Dios le ordena en Deuteronomio 6:6. No se trataba meramente de memorizar su palabra, ni de enseñarla a sus hijos. Y ese es el gran error que veo en muchos que citan ese pasaje sin entender las implicaciones que tenía ese pasaje para Israel. Dios le estaba ordenando a los israelitas que la ley debía ser parte de ellos, no meramente ser parte de su memoria. Dios requería de la descendencia de Abraham que ellos incorporaran su ley en sus corazones, que ella estuviera sobre esos corazones y que la aplicaran luego a sus vidas y luego la enseñaran a sus hijos, pero primero debía estar sobre sus corazones, incorporada en esos corazones. Ese era un mandamiento de Dios. Si esto ocurría, Él prometía ser su Dios y tenerlos a ellos por pueblo. Porque no puede haber relación entre Dios y sus criaturas aparte de un pacto. Si ellos cumplían las estipulaciones, Dios sería su Dios y ellos serían el pueblo de Dios. Pero si ellos quebrantaban el pacto, Dios no sería su Dios y ellos no serían el pueblo de Dios. Andarían entonces sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero el problema estaba en que el pueblo de este pacto antiguo no tenía la capacidad moral para hacer lo que Dios les pidió. De nuevo, ¿qué le respondió el pueblo al Señor en Éxodo 24:7? Haremos todo lo que Jehová ha dicho y obedeceremos. A pesar de sus intenciones, a pesar de las promesas que le hacían al Señor, nunca pudieron ponerlo en práctica. Una y otra vez le prometieron a Dios obediencia, tan solo para volver a andar en sus perversos caminos otra vez. El defecto entonces, como habíamos visto, no estaba en la ley de Dios, sino en que la ley, como dijo Pablo en Romanos 8:3, era débil por la carne, por causa de la carne. El problema no estaba en la ley, estaba en la carne, en la condición humana. Por causa de nuestra naturaleza, por causa de la naturaleza pecaminosa y caída del pueblo de Israel, la ley no tuvo ningún poder ni ningún efecto en ellos. A pesar de tenerla escrita en tablas de piedra, a pesar de escucharla leída frecuentemente por los sacerdotes y los levitas, por causa de su naturaleza rebelde, Israel nunca pudo obedecer. Una y otra vez Dios le pidió a Israel lo siguiente. Ezequiel capítulo 18. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Escuchen lo que le dijo Dios a Israel: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis hoy, oh casa de Israel? Háganse ustedes un nuevo corazón, pónganse ustedes un nuevo espíritu. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Israel, que era lo que ellos necesitaban hacer, pero eran incapaces. Por causa de su corazón, Israel fue incapaz de hacer esto. Un corazón rebelde. Y por lo tanto, ellos no podían tener la seguridad de tener a Dios por Dios y de ser ellos el pueblo de Dios. ¿Qué era lo que se necesitaba?
¿Qué se requería si Dios iba a salvar a un pueblo para su gloria? ¿Qué sería necesario si Dios iba a ser el Dios de una nación y ellos su pueblo? Sería necesario una nueva naturaleza. Dios tendría que darle a este pueblo lo que le exigió a Israel por medio del profeta Ezequiel: un nuevo corazón. Un nuevo corazón libre de la esclavitud al pecado y con su ley incorporada dentro de él. Ya no externamente, sino a lo interno. Y esto es precisamente lo que Dios prometía hacer en este nuevo pacto. Y era, como dijimos, otra de las cosas que hacía totalmente distinto al pacto antiguo, que nunca prometió eso, ni podía hacerlo, porque era un pacto condicional. De nuevo escuchemos las palabras del profeta Ezequiel, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, debido a que el gran problema de Israel en el pacto antiguo era que la gran mayoría de ellos permanecieron en su naturaleza caída, en tinieblas, esclavos del pecado, muertos espiritualmente y con corazón de piedra, Dios se propuso en este nuevo pacto darle a todos sus miembros esa nueva naturaleza que tanto necesitaban. Y lo hizo mediante la regeneración, haciendo nacer de nuevo a todos los miembros de ese pacto. Él cambió sus corazones de piedra por corazones de carne, con el propósito de poder escribir en ese corazón de carne su ley, y de que ellos entonces pudieran amar la palabra de Dios y obedecer. Todos aquellos con quienes Él hace ese pacto, dijo un pastor bautista reformado, experimentan lo que el remanente experimentó bajo el antiguo: una verdadera conversión interior resultando en un amor por la ley de Dios. Todo Israel conocía la ley de Dios, la habían escuchado, pero ni la amaban ni tenían la capacidad para obedecerla. Todos, excepto el remanente. Todos excepto el remanente, que sí amaba la ley de Dios. Lo que haría diferente este segundo pacto del primero es que todos los miembros de ese nuevo pacto experimentarían solo lo que experimentó únicamente el remanente en Israel. Eso es lo que lo hace diferente. Y por eso es una mejor promesa y es un mejor pacto entonces. Simplemente, dijo el mismo pastor, no hay un remanente en el nuevo pacto. Y todos con los que Dios hace este pacto experimentan su cumplimiento. Todos los que están en este pacto aman la ley de Dios, buscan obedecerle y temen al Señor. ¿Por qué? Porque todos los miembros pueden decir con el salmista: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Por qué? Porque tienen un nuevo corazón, con nuevos afectos, nuevas disposiciones hacia Dios y su ley. Y no solo eso, porque la razón por la cual los miembros de este pacto aman, obedecen y temen al Señor es porque en esta promesa misma del nuevo pacto se les promete al Espíritu Santo a todos y cada uno de sus miembros también. Es decir, no solo es un trasplante cardíaco, sino es la incorporación, el regalo, el don del Espíritu Santo a todos y cada uno de los miembros de ese nuevo pacto, con el propósito de que amaran la ley de Dios y con el propósito de que la pudieran obedecer. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Él no nos dejó abandonados. Dios no nos dio un nuevo corazón y nos dijo: ahora sí, vean a ver qué hacen para obedecerme. No, ese pacto se iba a cumplir. Y por lo tanto Dios no solo nos cambió el corazón, sino que nos dio su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que amemos la ley, obedezcamos y seamos cada día más santos para su gloria. Para que pudiéramos hacer lo que Él requería de nosotros en el pacto. Es el Espíritu Santo quien nos hace sujetarnos a esa ley que ahora es parte de nosotros.
que está escrita en nuestros corazones. El Espíritu Santo es las arras, la garantía y el sello de que ahora entonces le pertenecemos a Dios y de que Él entonces es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Esa es la marca del cristiano, el Espíritu Santo. Él es el que da testimonio de que Dios es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo. Lo otro que hace diferente a este nuevo pacto entonces es que todos los miembros del segundo pacto han sido regenerados por Dios, todos y cada uno de ellos. Era por ello que los judíos que se habían entregado todavía al judaísmo y los apóstatas que habían vuelto al primer pacto, es por eso que estaban ahí, porque no habían sido regenerados. Los apóstatas dijeron ser cristianos, pero volvieron al primer pacto. ¿Por qué? Porque no habían sido regenerados, porque no tuvieron un cambio en su corazón, porque no tenían el Espíritu Santo. Fue por eso que apostataron. No porque fueron creyentes alguna vez, nunca fueron verdaderos cristianos. Y esa realidad, hermanos, debe traer gozo también a nuestras vidas, llenarnos de esperanza. Él nos cambió y nos dio a su Espíritu Santo para sellarnos como su pueblo y testificarnos a nosotros que Él es nuestro Dios. Tercera promesa, un conocimiento universal y personal de Dios. Versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. En un sentido, en el antiguo pacto Israel conocía a Dios, en un sentido. Esto porque Él se había revelado al pueblo de Israel, especialmente con todas las obras poderosas que hizo sacándolos de Egipto. Sin embargo, sucedió con la misma descendencia de Abraham, que luego de que ellos entraron en la tierra de Canaán, luego de que murió Josué y luego que murió toda esa generación, leemos en Jueces 2:10, que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Es decir, hubo en el antiguo pacto, escúcheme bien, hubo en el antiguo pacto una descendencia de Abraham que no conoció a Dios. Hubo personas que estuvieron en el primer pacto que no conocían al Señor. A pesar, por ejemplo, de que los hijos del profeta Elí eran descendientes de Abraham, miembros del nuevo pacto y ministraban en el primer pacto. Leemos en 1 Samuel 2:12 que ellos no tenían conocimiento de Jehová. Descendientes de Abraham, miembros del primer pacto y ministros de ese primer pacto, y no conocieron a Jehová. Muchos años más tarde el profeta Oseas repite lo mismo de su generación a Israel, y él les dice: oíd palabra de Jehová, en Oseas 4:1, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Oseas estaba viendo a su pueblo y estaba diciendo: nadie conoce a Jehová. Esta descendencia de Abraham, el pueblo de Israel, nadie conoce a Jehová. Obviamente estaba generalizando, pero había un remanente ahí. Pero la gran mayoría vivían en tinieblas, desconociendo a Jehová verdaderamente. Ciertamente Israel y los hijos de Elí sabían de la existencia de Jehová, conocían su nombre, sabían que Él era el creador del universo, que Él era el todopoderoso. Pero a pesar de tener conocimiento, realmente la gran mayoría del pueblo de Israel no le conocían verdaderamente. El conocimiento que tenían de Dios, la gran parte de la descendencia de Abraham, era meramente algo externo y no interno ni salvífico. Sin embargo, en el nuevo pacto, como leemos, no ocurriría así. El conocimiento interno y salvífico de Dios, que tan solo perteneció al remanente de Israel en el antiguo pacto, sería ahora universal en el nuevo pacto. Noten lo que dijo el profeta: porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. No se trata de que los cristianos ya no necesitan ser enseñados la palabra de Dios. Lo que dijo
Dios por medio del profeta es que ese conocimiento personal y salvífico de Dios sería universal entre los miembros del pacto. Eso es lo que Dios estaba diciendo por medio del profeta. Por supuesto que nosotros debemos aprender cada día más de Dios, leyendo su palabra, exponiéndonos a la predicación de la palabra de Dios. Eso es un requisito para el crecimiento de la vida cristiana. Eso no es lo que está diciendo el autor aquí. Sino que ahora ese conocimiento personal, salvífico de Dios, no requeriría ser enseñado. En el nuevo pacto, ¿por qué? Porque todos los miembros lo tendrían. Todos los miembros del nuevo pacto no necesitarían que alguien les enseñe. Este es Jehová. No, yo conozco al Señor. Todos los miembros del nuevo pacto lo conocerían. Desde el menor, es decir, no desde el más joven, no desde el bebé, desde el menor, implicando en significancia. Desde el más insignificante entre los cristianos, si así podemos catalogarlo, hasta el mayor entre ellos, hasta el más digno, hasta el más honorable de los cristianos. Todos lo conocerían. Esa fue la petición del Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote en Juan 17. En su oración sacerdotal, Él oró al Padre en Juan 17:3 y le dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y al final de la oración dice esto: y les he dado a conocer tu nombre. Los discípulos por los cuales el Señor Jesucristo oró, y por los futuros discípulos que estaba orando, por los cuales oró también en su oración, todos ellos conocerían al Señor. ¿Por qué? Porque Él se los dio a conocer. Por la mediación de Cristo, todos los miembros de este mejor pacto conocen el nombre de Jehová. Le conocen verdaderamente a Él, salvíficamente a Él. ¿Por qué? Porque ese conocimiento de Dios viene única y exclusivamente por medio de la fe. Y todos los miembros de este nuevo pacto serían creyentes. Y si el conocimiento de Dios viene por la fe en Cristo Jesús, quien es quien nos revela al Padre, entonces todos los miembros de este pacto conocerían al Señor. Porque todos tendrían fe. El Señor le dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque estos discípulos creían en el Señor Jesucristo. Por eso conocían a Dios el Padre. Entonces, ¿por qué conocen a Dios todos los miembros del nuevo pacto? Porque todos son creyentes. Porque todos los miembros del nuevo pacto son creyentes, entonces todos tienen fe y por lo tanto todos conocen a Dios. No hay un solo miembro de la comunidad del nuevo pacto que no sea un creyente y que no conozca a Dios y que no tenga el Espíritu Santo. Ni uno solo. En la comunidad del nuevo pacto no hay incrédulos de ningún tipo, ni tampoco personas que no conozcan personal y salvíficamente a Dios. Por eso el segundo pacto es mejor que el primero. La cuarta promesa que vemos en el texto es esta: una remoción total del pecado. Y esta promesa la tenemos citada en el versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. La respuesta al por qué el conocimiento de Dios sería universal en este nuevo pacto la tenemos en este versículo. Porque Dios sería propicio. Por lo cual, ¿por qué todos conocerían a Dios? Por lo cual, porque Dios sería propicio. Ese término propicio en el original quiere decir que Dios se dispuso en su ser a derramar su gracia y su misericordia, a ser benevolente y compasivo, a remover cualquier obstáculo que fuera desfavorable para poder tener una relación con su pueblo. Es lo que Dios se dispuso a hacer. ¿Y
¿Qué fue lo que el Señor se dispuso a remover y que era el principal obstáculo en esa relación que podía existir entre Dios y su pueblo? El pecado. En el nuevo pacto Dios fue propicio a nuestras injusticias, a nuestros pecados y a nuestras iniquidades. Él decidió ser misericordioso, benevolente y compasivo con pecadores como nosotros. Y por esa causa nos perdonó. Porque en su ser decidió moverse a misericordia y perdonar. Esa es la razón por la cual, dice el autor, podemos conocerle a Él. Porque Él se dispuso a perdonarnos sin que nosotros lo hubiéramos merecido. Ninguno de este pueblo, de hecho, lean Ezequiel otra vez, merecía esto. ¿Dónde andábamos nosotros? En el mundo, felices. ¿Y qué hizo Dios? Fue por nosotros y nos trajo a nuestra tierra y nos cambió. Ninguno de nosotros merecía esto, pero Él se dispuso a ser propicio, a perdonar nuestros pecados. El primer pacto, a pesar de que había sido hecho con el mismo Dios misericordioso, eso es algo que no debemos objetar. Hay un solo Dios, es el mismo Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y el antiguo pacto fue hecho con este mismo Dios misericordioso y compasivo. Pero en ese pacto nunca se le ofreció al pueblo de Israel perdón de pecados por causa de ese pacto. Nunca. Todas las ordenanzas externas de Israel, todos sus sacrificios, todas sus ofrendas, no podían nunca quitar el pecado. En el capítulo 10, como veremos cuando lleguemos a Hebreos 10, el autor afirma que los sacrificios por los pecados en el antiguo pacto nunca podían hacer perfectos a los que se acercan. Nunca. No podían perdonar. Nunca. Esos sacrificios nunca podían ofrecerle perdón al pecador. Lo que ocurría en el antiguo pacto, dijo el apóstol Pablo en su discurso en Atenas, es que Dios pasaba por alto esos pecados cometidos en el primer pacto. ¿O no es lo que dice Pablo que hizo Dios en Hechos 17? Dios pasó por alto toda aquella ignorancia, nuestros pecados. En el pasado, en el primer pacto, lo que Dios hacía era pasar por alto, cubrir esos pecados. Pero nunca ese pacto antiguo le ofreció a los miembros de ese pacto el perdón de pecados. Nunca. Lo que había era simplemente una cobertura temporal. Pero dice el autor en Hebreos 10:3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Los sacrificios del antiguo pacto, a pesar de que cubrían los pecados de Israel, lo que hacían era traer a la memoria de Dios los pecados del pueblo, cada año. ¿Cuándo? En el día de la expiación. Y de eso vamos a hablar más adelante en la serie. Pero lo que debemos notar es que en este primer pacto los pecados no eran perdonados por causa del primer pacto, sino solamente cubiertos, pasados por alto. Pero no eran ni perdonados ni olvidados por Dios, sino que cada año Dios volvía a recordar los pecados de Israel. Y Israel entonces cada año llegaba a Dios para ofrecer sacrificios. ¿Para qué? Para que esos pecados que Dios traía a la memoria fueran cubiertos. Una vez más, un año más. Y esta era una de las cosas que hacía de este pacto antiguo algo verdaderamente terrible. Usted se puede imaginar, viéndolo a la luz de la Escritura, a la luz del carácter del Dios de la Biblia, que Dios no olvide sus pecados, que los tenga presente en su mente. Eso es algo espantoso. Pero a diferencia de ese primer pacto, en el nuevo pacto Dios fue propicio a nuestras injusticias y decidió, dice, nunca más acordarse de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Ese nunca más es un doble negativo en el original. Absolutamente nunca me acordaré de sus pecados. Nunca más. Nunca más los traeré a mi mente. No porque no existan,
No porque Dios se olvide, Dios no puede olvidar nada. No, porque Dios ya no tiene necesidad de volverlos a traer a la mente. ¿Por qué? Porque ya fueron cubiertos, perdonados por la obra perfecta de aquel perfecto sacrificio de su Hijo Jesucristo. No había más necesidad. Ya el verdadero sacrificio fue hecho para perdón de pecados. ¿Por qué voy a recordar yo aquello por lo cual ya fue sacrificado mi Hijo para perdonar? Cristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, se ofreció una vez para siempre. La ofrenda singular de Cristo, escribió un pastor, y la aceptación de esa ofrenda ilustrada en su entrada dentro del lugar santísimo, y habiendo sido sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ha hecho posible para Dios ser misericordioso a las iniquidades de todos aquellos por los que el sumo sacerdote intercede ahora. Es por causa de Cristo que nuestros pecados no son más recordados por nuestro Dios, por la perfección de su obra. Y los que pertenecemos ahora a este nuevo pacto podemos tener la plena seguridad que por esa perfecta obra de Cristo en nuestro favor tenemos todos nuestros pecados perdonados, pasados, presentes y futuros. Esa es nuestra seguridad, nuestra esperanza como cristianos y miembros de este nuevo pacto. Cada uno de nosotros ha sido justificado por Dios, declarados justos, inocentes. No hay condena. Sus pecados han sido limpiados y perdonados por mi Hijo Jesucristo. ¿Es entonces el segundo pacto mejor que el primero? Les pregunto. Lo que el Espíritu Santo testifica es que es muchísimo mejor. ¿Qué era lo lógico entonces que debía ocurrir con el primer pacto? Ya para terminar. ¿Qué era lo que debía ocurrirle a algo que era sustancialmente inferior a este segundo pacto? Bueno, lo que debía lógicamente ocurrirle era que debía desaparecer. Debía ser abolido. Debía ser desechado. Y esto es precisamente lo que afirma el autor en el versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Literalmente, ha hecho obsoleto al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. La realidad bíblica es que el establecimiento de este nuevo pacto con la sangre de Cristo hizo obsoleto aquel primer y antiguo pacto. Obsoleto. Porque este pacto sí iba a cumplir todo lo que prometía para la gloria de Dios. Y la llegada entonces de este nuevo pacto trajo la desaparición del primero. Ahora, ¿por qué dice el autor que ese primer pacto está próximo a desaparecer? ¿No es que Cristo murió unos 30 años antes? ¿No es que ese pacto, ese nuevo pacto fue establecido con la muerte del Señor Jesucristo 30 años antes de que se escribió esta epístola? ¿Por qué entonces está próximo a desaparecer ese primer pacto? El autor habla de todo ese sistema antiguo. Todo ese sistema antiguo del primer pacto, de ese antiguo pacto, de sacrificios, ordenanzas, de un templo que aún estaba vigente cuando el autor escribió este sermón a esta iglesia. Porque este sermón, como dijimos al principio, fue escrito más o menos en el año 65 después de Cristo. Debido a que Israel, el Israel físico, la descendencia física de Abraham, había quebrantado el pacto antiguo. Debido a que nunca pudieron cumplir los requerimientos divinos para poder disfrutar de las promesas que Dios les había dado. Y Dios les dio las promesas. ¿O no le dio una gran descendencia a Abraham? Y no los metió en una tierra y se las dio. Una tierra que ellos nunca labraron. Y no les dio reyes. Dios cumplió la promesa. ¿Quién violó el pacto? Israel. Entonces, ¿qué hizo Dios? Desechados. El Israel físico. Ustedes quebrantaron mi pacto. Ahora traeré un nuevo pacto.
Y el Señor hizo desaparecer todo ese sistema inferior unos años después. Y lo hizo trayendo al general Tito y al imperio romano, que arrasó la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El templo fue derribado, los sacrificios cesaron. El día de hoy nunca se volvió a establecer este sistema. Los judíos no ejercen, no ofrecen los mismos sacrificios que se ofrecían cuando el templo estaba en pie. Ese sistema llegó a desaparecer. Dios lo hizo desaparecer para demostrarle a Israel que el Mesías que ellos habían conocido, que había venido de ellos mismos, había establecido un nuevo pacto, un pacto muchísimo mejor a aquel primero. Y Dios estaba dando testimonio en el año 70 de que aquel primer pacto era inferior a este nuevo pacto. Le decía yo a un hermano la semana pasada, imagínense lo que pensaron los cristianos en Roma cuando leyeron esta epístola unos 10 años después, en el año 80. Porque las palabras del versículo 13 son proféticas, hermanos, de lo que Dios iba a hacer en Jerusalén. ¡Wow! Verdaderamente que para Dios todo ese sistema era obsoleto y lo hizo desaparecer. Nosotros, hermanos, no vemos una continuidad entre el antiguo y el nuevo pacto. Son pactos totalmente, sustancialmente distintos. Pero tampoco nosotros caemos en el error de los dispensacionalistas, que creen que Israel es una cosa para Dios y la iglesia es otra cosa para Dios. Es más, si ustedes leen a los dispensacionalistas clásicos como John MacArthur, él dice que nunca Dios ha hecho un pacto con los gentiles. Entonces este nuevo pacto no es con los gentiles, es con la casa de Israel y de Judá. Porque ellos no pueden ver esa realidad de un Israel espiritual, del cual habla el profeta Jeremías. Nosotros tampoco vemos una discontinuidad abrupta entre estos pactos. Nuestro entendimiento de la relación entre el pacto antiguo y el nuevo pacto es uno de promesa y cumplimiento. En el antiguo pacto se prometía por medio de sombras y tipos lo que en el nuevo se cumpliría en Cristo. Eso es lo que dice nuestra confesión, capítulo 7, párrafo 3. El pacto de Dios es revelado en el Evangelio. En primer lugar a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego paso a paso hasta la entera revelación de salvación en el Nuevo Testamento. Promesa tras promesa, Dios iba revelando lo que Él haría en el nuevo pacto de Cristo. Ese es nuestro entendimiento. No vemos una continuidad, es decir, el antiguo pacto no lo vemos como el pacto de gracia igual que el nuevo pacto, pero tampoco vemos una discontinuidad entre los pactos abrupta, vemos una continuidad, discontinuidad. En el antiguo pacto Dios estaba revelando por promesas lo que haría en el nuevo pacto. El nuevo pacto es para nosotros el pacto de gracia, el pacto en que Dios salva a su pueblo para su gloria. Es por ello que nuestra eclesiología, nuestra doctrina de la iglesia es muy diferente, por lo menos a la de nuestros hermanos presbiterianos, porque nosotros entendemos a la luz de Hebreos 8 y a la luz del Nuevo Testamento que los miembros, la comunidad del nuevo pacto está compuesta de creyentes, todos regenerados, todos tienen el Espíritu Santo, todos conocen a Dios, todos tienen sus pecados perdonados. La iglesia local, la iglesia visible debe representar lo más fidedignamente a la iglesia invisible. Es por eso que nosotros buscamos que nuestra iglesia sea compuesta solamente de creyentes. Y es por eso que estaremos yendo cuando veamos a alguien que esté dudando, que veamos que no está creciendo, que esté estancado. Y vamos a ir a él a preguntar, a ver, a investigar su fe. Porque esta iglesia ha hecho eso.
ha terminado la relación con una persona porque hemos visto que no es un creyente. Y la iglesia de Cristo está compuesta de creyentes nada más. Es lo que debemos buscar. Por eso, eso no es una labor pastoral, hermanos. Es de toda la iglesia, todos nosotros, cada vez que tengamos a alguien que quiera ser miembro de la iglesia, debemos ver eso, buscar ver la evidencia de su fe. ¿Por qué? Porque queremos ser una iglesia de Cristo, compuesta por creyentes. Ahora, hermanos, ¿qué debe producir en nosotros una verdad como la que vemos en Hebreos capítulo 8? A nosotros como creyentes, hermanos, debe hacer vivir vidas dignas del Evangelio. Vidas dignas del Evangelio. Dios nos tomó, nos recogió de donde estábamos, en el mundo, en el lodo, en el barro, nos trajo a su reino, esparció sobre nosotros agua limpia, nos limpió de nuestras maldades, nos justificó, nos dio un nuevo corazón, nos dio su Espíritu Santo, nos guardó por gracia. ¿Cómo debe vivir el cristiano sino con gozo y agradecimiento a Dios? Y si usted no es creyente, usted debe entender una cosa. Todos los hombres tienen una relación con Dios, todos. Porque Dios es un Dios de pactos. Si usted está en el nuevo pacto, como acaba de escuchar, usted tiene una relación salvífica con Dios. Él es su Dios y usted es el pueblo de Dios, o parte del pueblo de Dios. Pero si usted no está en ese pacto por fe en Cristo Jesús, usted está en una relación con Dios, pero en el pacto de obras. Y ese pacto le requiere a usted perfección. Dios requiere de todos los hombres la perfección. No su mejor esfuerzo, sino que usted obedezca la ley de Dios perfectamente. No desde hoy, sino desde su concepción. Y eso nos pone a todos nosotros bajo la condenación de Dios. Es por eso que si usted ha entendido lo que acabamos de estudiar en este momento, usted debe entender que la única esperanza para un pecador como usted y como yo está en Cristo Jesús, creyendo en Él, unidos a Él, siendo miembros de este nuevo pacto. Solo así usted podrá tener ese corazón que Dios pide de usted, tener esa ley en su corazón, amar esa ley, poder obedecerla, porque usted tendría su Espíritu Santo dentro de usted, tendría fruto espiritual, y solo así podría usted conocer verdaderamente al Dios de la Biblia. Pero para ello usted debe creer en el Señor Jesucristo y arrepentirse de sus pecados. Que usted hoy en esta noche examine su vida a la luz de este pasaje. Y si el Espíritu Santo ha hecho una obra en su corazón, que usted hoy vaya a Él en arrepentimiento y fe. Y Él lo va a meter en este nuevo pacto. Y le dará lo que Él ha prometido, la vida eterna con Él. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por las promesas que tú nos recuerdas constantemente en ella. Oh Señor, lo que tú has hecho por nosotros, lo que te costó a ti, Señor, salvarnos, hacer cumplir este nuevo pacto que tú estableciste en la sangre de tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, abre nuestros ojos, guíanos a la verdad, haznos valientes, haznos fieles a ti. Que esta iglesia, Señor, sea cada día más fuerte. Que sea una iglesia cada día más dependiente de tu Espíritu Santo. Y Señor, te pedimos por aquellos que están aquí, que quizás creen ser cristianos o que verdaderamente no lo son. Te pido por ellos, para que tú, Señor, hoy hagas este milagro del cual nos recordaste por medio del profeta Jeremías. Que tú hoy les cambies ese corazón de piedra y les des ese nuevo corazón para que amen tu ley y te amen a ti. Y que tú les des hoy a tu Espíritu Santo para que les des vida espiritual y lleven fruto para gloria de tu nombre. Oh Señor, gracias te damos
En tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.